de creer y me alcanza. Es tiempo de soñar que algo nuevo vendrá. Una oportunidad de Dios para ti se hará realidad si tú lo puedes creer. Cree, todo que es posible. Cree, nada es difícil. Cree, la victoria está en ti. Hoy quiero llevarles a momentos específicos en la vida del ministerio de Jesús para aprender la visión que Él nos dejó comisionados al final de sus tiempos antes de ascender a los cielos. Así que ahora vamos a ir al último tiempo de Jesús, para luego ir a algo intermedio de Jesús y luego ir al comienzo de su ministerio y entender lo que Jesús nos dijo al final de su vida aquí en la tierra. Capítulo 28 de Mateo. Acompáñenme a mirar. Vamos hasta el verso 19. Por tanto, les dijo Jesús, id y haced discípulos. Y dijo aquí a todas las naciones. Y dijo ¿cómo? Número 1, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Entonces, yo veo aquí que la comisión que nos dejó el Señor, Él quiere que nos veamos como una iglesia que hace discípulos, porque nos encomendó a hacer discípulos y nos dijo cómo hacerlos. Nos dijo dos cosas. Primero, los bautizan, porque el bautismo es señal de nuestra fe en Jesucristo. El bautismo es hacer público lo que un día pasó en el interior, es identificarnos con la obra salvadora de Jesucristo. Nadie puede ser un discípulo si no le ha dado su vida a Jesús. Alguien podría decir, pero yo hice esa oración en lo interno. Pero para que nosotros sepamos que usted le dio su vida a Jesús, usted tiene que bajar a las aguas. Por eso Jesús dijo, me hacen discípulos primero bautizándolos. Porque lo primero que hay que hacer es predicar la palabra. Y al predicar la palabra y la gente recibe a Jesús en su corazón, todo el que cree se debe bautizar. Ser discípulo es ser aprendiz. Cuando yo soy discípulo de mi Señor, es que yo sigo su modelo de vida. Y déjeme decirle algo, todos necesitamos un modelo que imitar. Todos necesitamos a alguien quien seguir. Todos tenemos dentro de nosotros esa naturaleza de imitar, de mirar. Muchas veces vemos el modelo incorrecto en la vida, pero en Jesús está la oportunidad de imitar el modelo correcto en la vida. Ser un discípulo de Él es ser como Él, es amar como Él ama, es perdonar como Él perdona, es extender la mano como Él la extiende, es hacer como Él hace, es avanzar en la vida como Él avanzó. Y la tarea de la iglesia no es reunirse los domingos. Muchos han interpretado que la iglesia se reúne el domingo y estamos felices y contentos todos. Pero la tarea de la iglesia, tu tarea y la mía como hijos del Señor, es ir y predicar el evangelio y hacer de aquellos que se bauticen y que guarden lo que Jesús mandó, porque así serán sus discípulos. Y ahí se cumple la promesa que Jesús dijo, he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros queremos la promesa sin la tarea. Pero una iglesia que es acompañada por la presencia del Señor en todo tiempo es la iglesia que hace la tarea de hacer discípulos. Quiero que venga conmigo a una ocasión específica. Mateo capítulo 9. Acompáñenme al capítulo 9, ahí mismo en Mateo. Aquí Jesús ya había empezado su ministerio. Jesús ya tenía gente que le seguía. Y mire lo que ocurre en el verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sanar toda dolencia, ir por todos los lugares y predicar. Así se comienza. Pero hubo un momento en el ministerio de Jesús que Él supo que había que dar un paso más en el ministerio. Que la iglesia no quedaba sencillamente en predicar la palabra, porque miren lo que dice el verso siguiente. Verso 36.
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Yo me imagino, y déjeme usar la imaginación, traerlo un poco a nuestro tiempo, que Jesús empezó su ministerio predicando a las multitudes y cada vez crecían. Entonces los discípulos que tenía ahí a la par le tenían preparado, listo todo para el servicio. Y los discípulos, ya está todo listo, maestro, venga y predique. Y cuando Jesús entra en escena y mira las multitudes, que les pregunto yo, ¿eran ovejas o no eran ovejas? ¿Cómo las llamó Jesús? Como ovejas. Pero ¿qué característica tenían estas ovejas? Eran ovejas que no tenían. Oh, pero yo les pregunto, ¿a quién estaban siguiendo esas multitudes? A Jesús. Pero Jesús, siendo aquel que les había predicado, siendo aquel que las había sanado, siendo aquel que las había libertado, Él se dio cuenta que al ver las multitudes estaban desamparadas. Quiere decir que antes de predicar, Jesús miró a la gente y tuvo compasión, porque las vio sin cuidado. Jesús se dio cuenta que había una limitación en Él, porque Jesús era 100% Dios, pero al mismo tiempo era 100% hombre. Entonces Él tenía toda la unción para hacer milagros, tenía toda la unción para sanar, pero Él estaba en un cuerpo de hombre limitado que no podía cuidar a todos al mismo tiempo. No podía atender a todos por igual, no podía partirse en dos. Entonces Jesús se dio cuenta de que se empieza predicando la palabra, pero que también se las pastorea. Una cosa es ser un predicador, otra cosa es ser pastor. Los domingos ustedes vienen a escuchar la palabra de Dios y hay un predicador que está dando la palabra. Pero no podemos pretender que el domingo, entre todos los que venimos, podamos atender el cuidado de cada uno, y mayormente uno solo. Jesús tuvo la humildad de reconocer esta realidad y la resuelve y la enseña. Y mire lo que dice. Se voltea a sus discípulos. Mire el verso 37. Entonces les dijo: a la verdad, la mies es mucha, pero les dijo, los obreros son, ¿cómo dice? Pocos. Que envíe obreros, ¿a dónde? A su mies. Jesús enseñó que para atender a la gente había que orar al Dios creador de la gente, que envíe obreros para que las atiendan. Jesús nunca nos mandó a orar por la mies, porque la mies es de Él, pero el ser un obrero es la decisión de cada quien. Jamás Dios va a poner un arma en tu cabeza y decir: o me sirves y me haces discípulos, o vas a ver cuando te vean en el cielo. Si alguien dice que Dios le dijo ahí, está mal, ese es Satanás. Mi Señor jamás obra así. Por eso es el dueño de la gente, es el dueño de la creación. Pero la decisión en convertirse en un discípulo es tuya y mía. Quiero llevarles a mirar unos episodios en el libro de Marcos. Acompáñenme a Marcos capítulo 1. Juan es encarcelado, es tiempo que Jesús empieza el ministerio. Y dice el 14, Jesús vino a Galilea, empezó como predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Muchos han dejado la tarea de sencillamente soltar la semilla, dejar la palabra, pero alguien tiene que hacer discípulos, y esa es la tarea de la iglesia. Es tu tarea y mi tarea como el reino del Señor. Entonces Jesús empieza predicando y él sabía que tenía que conseguirse a su equipo. Entonces, predicando, miren el verso 16, pasó por el mar de Galilea, vio a Simón, quien luego es Pedro, a Andrés su hermano, estaban ellos echando redes en el mar, eran pescadores, y les dice, verso 17: venid en pos de mí, que haré que seáis pescadores de hombre. Les dio propósito. 18, dejaron sus redes y le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, que era su hermano. También ellos estaban en la barca arreglando las redes. Verso 20, los llama,
dejaron al papá en la barca con los jornaleros y le siguieron. Entran ellos, verso 21, en la sinagoga, estaban en Capernaum, verso 22, y dice: se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad. Verso 23, pero en la sinagoga había un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Porque así medio suena, ¿verdad? Entonces, has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y yo les pregunto algo. Jesús quería demostrarles el poder. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Es palabra, pero con poder. Entonces los entra a la sinagoga. ¿Y cómo cree que entraron esos 4 que apenas conocían a Jesús y decidieron seguirle? Jesús entra a la sinagoga y los 4 de atrás: permiso, es primera vez que estamos aquí. Y usted va con él: bueno, mire, hoy es que decidí venir aquí. No crea que soy de casa de fe, solo hoy vine a congregarme. Porque así entraron algunos, ¿sí o no? Cuando no sabían qué onda. Me han hablado el pastor Carlitos, la verdad es que yo vengo a ver. Vamos a ver qué pasa. Así tienen que haber entrado los 4. Y tienen que haber dicho: bueno, vamos a ver qué tiene qué resulta. Jesús empieza a hablar. Y dice la Biblia que predicaba con autoridad. Entonces de repente, sentados en la sinagoga, Pedro tiene que haber dicho: qué bien, yo estoy con él. Yo vine con él. Hasta que se levanta: ¿qué tienes con nosotros? El endemoniado. Dice la palabra que Jesús lo reprende y salen de ahí. ¿Cómo creen que salen esos 4? ¿Cómo creen que salieron después de que al que decidieron seguir echaba cucos? Pedro tiene que haber salido. Yo vine con él, yo vine con él. Contrataciones a mi teléfono. Aquí cualquier cosa me hablan. Pedro tiene que haber salido, o Simón, y el resto de los 3 tienen que haber salido impactados de ver el poder de Dios. Fueron testigos de ver el poder de Dios. Nuestra vida cambia cuando le abrimos el corazón al Señor y su poder transforma nuestra vida. Cuando Él restaura tu matrimonio, cuando Él te devuelve lo que el diablo te robó, cuando Él toca tu vida, nuestra vida es impactada por el poder de Jesucristo. Y así le pasa a estos 4. Entonces Pedro, al ver el poder, lo invita a su casa. Digan todos conmigo: casa. Siga leyendo. Vaya al verso 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés. Estaban Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces, verso 31, él se le acercó y la tomó de la mano y la mató. No, perdón, ¿qué dice? Perdón. Dice, la tomó de la mano. Y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella mis hermanos, una vida que sirve a Dios es una vida que ha sido tocada, liberada y sanada. Una vida que ha sido liberada y sanada es una vida que en agradecimiento sirve a Jesucristo. Así que si tú has sido testimonio de la liberación y de la sanidad del Señor, tu vida debe servirle a Él. Si usted está de los que le persiga a sus hijos: ¿cuándo vas a servir al Señor? Mira que el pastor dice: ¿cuándo te vas a inscribir? No los torture. Ore a Dios por ser usted un instrumento que Dios use para tocar la vida de sus hijos, y que cuando el Espíritu Santo los liberte y los sane, estarán sirviendo al Señor con todas sus fuerzas. Amén. Así funciona en el reino. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Qué pasó con Jesús aquí? Jesús vivió su primer grupo de fe en la casa de Simón. La Biblia enseña que en el comienzo de su ministerio, Jesús llegó a la casa de Simón, el que sería Pedro, y en esa casa se celebró la primera reunión de amistad. Que quienes llegaron, esos 4 discípulos, eran las estacas de Jesús. Fueron a hacer el trabajo, corrieron, testificaron, dijeron: mira, sanó a mi suegra.
El otro sanó a un endemoniado, tráelo. Mira, yo tengo un tío loco, tráelo. Y trajeron a todos los enfermos, se agolparon en la puerta y Jesús los sanó. Luego dice la palabra que se levantaron de mañana, mientras Jesús oraba, los discípulos fueron a traerle más personas y se reunieron. Luego sanó a un leproso. Y luego váyase hasta el capítulo 3. Vaya conmigo, quiero que mire esto. Perdón, capítulo 2 y verso 1. Cuando se oyó que Jesús estaba en Capernaum, él estaba ¿en dónde? Más fuerte, muy bien. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y uno preocupado, pregunto yo, ¿usted no cree que esos 4 amigos habían sido impactados por un grupo en casa que Jesús predicó, que transformó sus vidas, para que hayan estado frente a la imposibilidad de entrar porque estaban agolpados a la puerta, para que digan estos 4 locos? En esta iglesia la visión es hacer discípulos a los ecuatorianos. Dice la palabra, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó por medio de grupos en casa, donde le enseñamos a dar a la gente la vida por los amigos. Estos 4 locos dijeron, no hay puerta, pero sí hay techo. Y tú vas a encontrar lo que nosotros encontramos en Jesús. Y el paralítico dice, pero ¿quién va a pagar el hueco que hagamos? Y los 4 dijeron, mira, aquí nos partimos la cuenta en 4, pero Jesús te va a sanar. Porque soy seguro que habían oído y sido testigos que había un hombre allá adentro que sanaba y hacía milagros. La gente va a ponerse a las puertas de tu casa porque va a querer oír la palabra de Dios en tu boca y los milagros que ocurren a través de tu vida. Voy a declarar esto en modo figurativo. En modo figurativo. Van a romper el techo de tu casa para encontrar la bendición de Dios. Es decir, que va a haber tanta gente en esa casa que va a servir a Dios, que tendrán que ver dónde se sientan, dónde entran, porque los milagros ocurrirán por parte del Espíritu Santo. Amén. Oh, aleluya. Así lo hizo Jesús. Jesús predicaba y lo hizo en grupos. En un momento en su vida, él tuvo que entender que debía multiplicarse en los demás. Quiero que mires el capítulo 3 de Marcos. Acompáñeme, pase la página. Yo quiero para esto poder graficárselos. Así que quiero pedir que vengan alrededor de 6 varones voluntarios que puedan estar aquí adelante conmigo rápidamente. Ahora quiero que escuchen y ustedes van a hacer lo que la lectura enseña. ¿Están listos? Mucho oído para que hagan como se dice acá. Entonces dice, vamos a mirar verso 9 de Marcos 3. Le dijo a sus discípulos, él estaba predicando, le dijo a los discípulos que le tengan siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Verso 10, atención, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Caigan sobre él, caían sobre él. Muy bien. ¿Dice o no dice así la palabra? Caían. Gracias. Yo creo que Jesús ese día dijo, pero Padre, ¿no eran una cruz? ¿Verdad? No había llegado su tiempo. Denles un aplauso a estos varones. Muchas gracias. Dice la palabra que esa noche Jesús oró porque cuerpo no tenía, espíritu sí. Entonces oró al Padre y oró esa noche por discípulos, porque se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que él estaba limitado como hombre. No podía estar en todas partes. No podía ser tocado por todos a la vez. No podía atender todas las necesidades. Y a lo mejor usted llega a esta casa y en más de una ocasión se le ha pasado el pensar, pero como quisiera que el pastor esté con nosotros, que nos visite. Y les soy honesto con todo mi corazón,
nos place servirles. Nacimos para eso con mi esposa. Yo estoy convencido de esto. Nuestro corazón late por ustedes de amor y nos encanta verles levantarse en la vida. Pero Jesús mismo se dio cuenta que Él solo no podía. Por eso Jesús esa noche, de los que estaban con Él, llamó discípulos. Y miren lo que hizo con ellos. Verso 13, ahí mismo del capítulo 3. Sube al monte. Lucas, que es el texto paralelo, enseña que oró esa noche y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Verso 14, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y a continuación quedan el nombre de todos esos discípulos a quien llamó. Así como un día Jesús tocó a la puerta de tu corazón para que lo dejases entrar y te transformara de oscuridad a luz y de muerte a vida, en esa noche Él está tocando la puerta de tu corazón para decirte: déjame llamarte a ser mi discípulo. Quiero que estés conmigo, quiero que prediques mi palabra y quiero darte autoridad para que sanes enfermos y eches fuera demonios. Tenemos una mies llamada Guayaquil, llamada ecuatorianos, que solo vendrán a los pies de Cristo cuando aumente el número de obreros llamados discípulos que le dicen al Señor: aquí estoy, Señor, aquí estoy, toma mi vida en lo que te pueda servir, quiero estar contigo, quiero ser como tú. ¿Habrá alguien esa noche que le diga al Señor: yo quiero ser tu discípulo? No les oigo. ¿Habrá alguien que le diga al Señor: quiero ser tu discípulo? La transformación de Guayaquil, la transformación de nuestra gente está en tus manos y la mía cuando venimos rendidos al Señor y tenemos compasión por las personas. Por eso esta casa no enfoca sus fuerzas en un domingo. Todo es posible, nada es difícil. La victoria está en ti si hoy tú puedes creer. Todo es posible, nada es difícil. Lo mejor está en ti, aquí en Casa de Fe.